Es una historia un poco, es interesante. Yo cuando comencé a escribir La armadura de Dios, ya había escrito una novela antes de ciencia ficción que era para adultos y era una monstruosidad así enorme, pero había tenido muchísimo trabajo encontrar una manera de publicarla, ¿no? Porque no era la novela más accesible del mundo. Y un día yo estaba con mi hermano platicando de mis libros y me dijo, quizás si lo que sería padre sería busca alguna idea que te emocione y ve si puedes escribirla de una manera un poco más accesible. Y yo creo que unos meses antes había tenido un sueño, y me gusta contar esta historia aunque siento que suena romántica y nadie me cree, pero es totalmente cierta. Eh, Había tenido un sueño que tenía que ver con robots gigantes y desperté de este sueño con ese sentimiento de, híjole, esto apenas se ponía bueno, ¿no? Que no sé si te ha pasado. Entonces dije, no, pues no lo voy a dejar aquí. Y como pues conecté estas dos ideas, ¿no? Dije, quiero escribir esta historia de robots, que es un subgénero, pues ya que se han contado miles de historias al respecto. Y yo quería buscarle y ahí escarbarle a ver cómo podía encontrar esta forma de contar una historia que se sienta, o sea, sí familiar, pero fresca, ¿no? O sea, que sí sea, no me encanta usar esta palabra, pero digamos original. Y pues ahí le empecé a dar como de vueltas y muchas de las ideas más importantes de la serie, digo, del primer libro y de la serie incompleta, se aparecieron mientras iba escribiendo. No creas que tenía casi nada planeado al mero principio, nada más los conceptos básicos de la miniaturización de los robots, el virus, Zenith, Row, todo esto, ¿no? Y la verdad que por primera vez en mi vida como escritor me dejé ir así de que pues a ver qué pasa, ¿no? A ver que yo me quiero sorprender solito. De hecho, los últimos dos capítulos casi que los escribí mientras venía, ¿no? O sea, no, casi que no lo planeé. Eh, y pues más o menos así fue como nació y pues lo empecé a escribir en mi blog porque es algo que yo nunca había hecho antes y fue un experimento que a mí me dio buenos resultados porque podía la gente ya leerlo capítulo por capítulo mientras se publicaba como si fuera una serie de televisión y yo recibía, aunque no eran muchos lectores en ese entonces, yo recibía retroalimentación inmediata. Entonces, cuando había estos giros inesperados o cosas así, inmediatamente me decían de, no manches, eso no lo vi venir o te pasaste, ¿no? Que pues como escritores es algo, es muy bonito, es muy padre el tener eso y siempre te ayuda mucho a seguir escribiendo. Como que siento que todos tenemos, o sea, autores o no, tenemos de repente sueños, ¿no? Que terminan muy padre y quieres convertir en historia y solo algunas personas deciden hacerlo, ¿no? Digo, no, yo no creo que tengas que ser un escritor o tener una formación particular para intentar hacerlo. Muchas de las mejores historias estoy seguro que salieron así. Entonces, o sea, digo, si un día tienen un sueño que los inspira, por favor, conviértanlo en una historia porque eso es, o sea, mientras tengan algo que los inspire, es lo más valioso. Mira, yo lo vi de dos formas. Por un lado, cuando empecé a escribir La armadura de Dios, tenía la idea de subvertir los tropos de la ciencia ficción juvenil. Yo había leído libros precisamente como Los Juegos del Hambre, este tipo de historias, y había ciertas cosas que a mí me parecía como, bueno, que no me encantaban, eh, de la manera en la que contaban sus historias. Y en gran parte, La armadura de Dios, pues buscaba ser casi que una sátira de este tipo de historias, por un lado. En el hecho de que pues ya conozco todos los clichés y yo quería usar estos clichés como a mi favor, justamente para sorprender a la audiencia, ¿no? Entonces, hacer como estos setups de el triángulo amoroso y que el elegido y todo esto y voltearlos de cabeza. Esa es como la idea central por la cual me inspiro de todo tipo de libros de ciencia ficción juvenil, casi como burla, o sea, no en el mal sentido para nada, porque pues ya quisiera yo tener como el éxito que todos estos libros tienen, pero sí utilizar ese conocimiento para que la gente que me dé a mí el privilegio de leer mi libro, que crea que ya sabe lo que va a pasar porque ya leyó todos estos otros, lo agarre un poco en curva. Ya digamos que en términos de contenido, pues es que son muchísimas cosas que me han inspirado. Titanes del Pacífico naturalmente fue una muy fuerte. Cuando yo vi esa película, lo que a mí más me inspiró, más que la escala y todo eso, que es una cosa hermosa de esa película, es cómo cada robot tiene como su personalidad, que tiene su propio diseño y que no se ven como herramientas de batalla, sino se ven como personajes en sí. Entonces, yo quise tomar ese aspecto de Titanes del Pacífico y llevarlo a un extremo más alto, donde aquí los robots literalmente tienen un temperamento y literalmente tienen una personalidad. Y son personajes en sí, y si en algún momento uno de estos robots lo destruyen o le pasa algo, el chiste es que digas, ay, no, es como un personaje que te caía bien, ¿no?
Y naturalmente hay muchos otros, o sea, videojuegos como Xenogears, por ejemplo, que también tenía este aspecto donde los personajes tienen una conexión personal con su robot. Naturalmente Neon Genesis Evangelion, que para mí fue un anime que me ha inspirado desde que lo vi hace 20 años, yo creo. Y muchos otros de este mismo género de la ciencia ficción, por ejemplo, como el juego de Ender, que también tiene como estos giros y todo inesperado de ciencia ficción militar, que tiene este aspecto narrativo del entrenamiento, de cómo te llevas con los otros cadetes, con tus superiores. Eso es un aspecto muy, muy importante para mí que pues también traté de explotar por lo menos el primer libro. El segundo y el tercero toman un camino completamente diferente. Pero pues por ahí va más o menos en términos de inspiración. Siento que hay de mí en todos los personajes. Hay algunos personajes a los que sí le pongo ¿cómo te digo? Así como ciertos tintes de experiencias mías de la juventud, particularmente a Ezra y esto que mencionas ahorita como de la fuerza y así. Algo que yo intenté hacer aquí que, bueno, en mi experiencia no he leído un libro que lo haga de esta manera, es que Ezra cuando entra al ejército sí comienza a entrenar y sí comienza como a verse reflejado en su cuerpo y en su fuerza y todo esto, ¿no? Y eventualmente si él deja de entrenar, pues como que pierde esta fuerza y que es algo muy real, o sea, así es como sucede en el mundo. Yo solía ser extremadamente flaquito cuando era chiquito y entonces como que hay algunos aspectos, digamos, de las inseguridades que muestra Ezra en algún momento es que porque todos aquí me recuerdan lo pequeño que soy, que es algo que yo siento que en algún momento debo de haber pensado así, pero línea por línea. Y algunos otros personajes, por ejemplo, como Garros, que es yo creo que mi favorito para escribir, que me gusta muchísimo porque no estoy diciendo que yo soy así, pero hay ciertos elementos que a mí me gustaría hacer, como de ayudar a las personas que necesitan mi ayuda o de proteger a la gente que necesita ser protegida. Y Garros es mucho de esto. A mí me gusta mucho este personaje que él es presentado y tú juras que va a ser como el bully insoportable, pero no, resulta ser un tipazo, ¿no? Y eso es como una parte muy importante de estas subversiones que a mí me importan mucho del género. Pero lo que era aún más importante para mí es que quiero que todos estos personajes sean más que una subversión, sean un personaje que vive y respira, ¿no? Y mientras va avanzando la historia, pues aquellos que quedan vivos, la idea es que se vuelvan más grandes y más complejos, pues hasta el punto final del tercer libro. Absolutamente ha sido la pregunta obligada de, oye, pues cómo, ¿no? O sea, que yo sí tengo que como que dar el aviso de, no, por este libro les juro que lo escribí hace 7 años. De hecho, el tercer libro lo terminé antes de que comenzara todo esto. Y ha sido una sorpresa, te voy a decir perfectamente honesto, muy grata, porque cuando comenzó todo esto, por muchas razones, en Penguin me recomendaron mejor aplazar la publicación del libro. Originalmente iba a publicarse en junio del 2020. Y por muchas razones, tomamos la decisión conjunta de mejor pasarlo a enero del 2021, a febrero del 2021. Lo cual yo digo, en el momento me desilusionó mucho, pero por supuesto que lo entendía. Y yo, cuando comenzó a escalar la pandemia, porque pues muy al principio yo todavía no, bueno, ni yo creo que nadie se imaginaba pues ahora sí que el tamaño, ¿no? El que iba a tomar este evento mundial. Y yo, súper honestamente, sí empecé a sentirme un poco nervioso, porque dije, híjole, yo estoy empezando a sentir que no sé si una historia sobre un virus alienígena se sienta como de mal gusto, ¿no? Cuando estamos viviendo esto. Pero mientras ha pasado el tiempo y justamente ahorita 2021 y con las pláticas que he tenido con periodistas como tú y la gente que ha leído el libro, como que se esclareció un mensaje completamente diferente que dije, wow, es que sí es cierto, donde el libro desde el principio sí habla de una batalla para mantener la esperanza viva en este clima desesperanzador, ¿no? Opresivo. Y tiene que estar, como dices, estos aspectos de no sé qué tanto me estén diciendo la verdad. Ezra es un personaje que varias veces dice que le choca, que le mienten, entonces eso es una parte importante de su personaje. Yo no sé los sacrificios que yo tenga que hacer para protegerme a mí, proteger a los demás, que también es una batalla muy importante de Ezra. Y al final del día se trata sobre mantener la esperanza viva. Eso, de hecho, la esperanza es lo último que debe morir. Es algo que se repite mucho en toda la trilogía. Y justamente en este ambiente, ahorita que pues quiero pensar que ya vamos de salida, ya se ve esta luz al final del túnel, sí sirve como este mensaje de, sí, ahorita estamos encerrados, ahorita nos sentimos claustrofóbicos, pero si seguimos batallando y seguimos aguantando y seguimos haciendo estos sacrificios para protegernos a nosotros y a los demás, sí vamos a poder salir de esta.
Y esa fue como esta premisa de que en verdad, o sea, hasta el tercer libro era la idea. Y fue todo antes de este libro. Entonces me dio muchísimo gusto, justo como lo mencionaste ahorita, que mi miedo de que me fueran a decir, híjole, pues qué mal gusto, que resultó ser lo contrario, ¿no? Me dijeron, no, pues esta lectura hasta me ayudó, me sirvió para mantener mínimo los ojos hacia adelante, ¿no? Igual y si hagamos estos sacrificios. Y si lo comparas con cómo pasa en la armadura de Dios, pues no nos fue tan peor, ¿verdad? Súper honesto, esos los escribí así, o sea, como que los escribí mientras iba escribiendo la novela, no creas que los planeé muchísimo. O sea, me importaba mucho más como, ¿cómo decirlo? Como un artefacto narrativo para como preparar al lector para ciertos eventos en la historia y para ayudar a entender un poco cómo funciona esta sincronización entre el piloto y su Crowxen, ¿no? Esos en particular no creas que lo pensé tantísimo. El otro, bueno, más bien el quinto, el de para cada Crowx un piloto y para cada alma un cuerpo, o digo, es al revés, discúlpame. Ese sí lo pensé un poquitín más porque, digo, también fue de las primeras cosas que escribí, lo escribí en el prólogo. Pero ese es uno que, pues de hecho, el prólogo y el epílogo del libro justamente usan esos enunciados y se usan hasta el final. O sea, es una parte súper central de los libros. Y quería pensar así como, pues sí quiero que suene algo que suene bonito, que suene como catchy, no sé qué palabra utilizar en español para eso. Ese le puse un poquito más de atención, pero me da risa que me menciones los otros porque de esos no creas que me clavé tanto en ellos. Eso es una subversión, o sea, que también es totalmente deliberada, porque si tú piensas en términos, o sea, como saliéndonos de la cabeza de Ezra, el protagonista sí es Akiva. Es el más importante, es el que más pasa por ciertas cosas. Pero a mí se me hacía mucho más interesante contar esta historia desde el punto de vista de alguien como Ezra. Porque pues Akiva es el típico protagonista de ciencia ficción juvenil, que es bueno para todo y es un tipazo y todos lo adoran inmediatamente. Igual y tiene un mal genio, ¿no? Pero o sea, porque tiene que tener como naturalmente, pues Akiva es un personaje que sí escribí con mucho cuidado y tiene pues muchas más dimensiones de lo que parece al principio, o bueno, eso es lo que yo quiero creer. A Ezra también me gustaba mucho la idea que fuera este personaje, que fuera la última persona que tú te imaginas en el ejército, la última persona que tú te imaginas piloteando a un robot como el Minotauro, ¿no? Y no nada más, te digo, por regresar a esto de la subversión, sino porque es que va a ser genuinamente interesante, o sea, creo que podría, si yo tengo un personaje como Ezra, me pone a mí como autor y a Ezra como personaje al principio de un arco muy interesante de qué va a pasar con él, cómo va a cambiar, cómo el ejército le va a poner sus trancazos para enderezarlo o para volverlo más cínico quizás. Y una de las críticas más comunes que yo he escuchado es que me dicen es que Ezra es insoportable, es difícil. Y digo, pues sí, o sea, sí estoy de acuerdo, pero pues también me gusta pensar que pues, digo, es un chavito de 18 años con el peso del mundo en sus hombros. O sea, yo a los 18 años no quería ni ir a la clase de matemáticas, imagínate que me metieran al ejército, ¿no? Entonces, creo que podemos perdonar al niño. Y también es una parte importante es que a mí me gusta pensar que Ezra sí creces, sí es insoportable y todo, pero casi que nadie se lo toma en serio y se lo quitan a trancazos después de un par de capítulos. Y esta parte que mencionas de la confianza, yo siempre lo veo a él como un personaje súper inseguro, que él no se identifica con su familia, que son puros genios, y él, pues digo, yo no tengo nada de especial, ¿qué hago yo aquí? ¿Qué hago yo con ellos? Prefiero estar solo, y pues no es cierto, ¿no? No es tan bueno estando solo. Y me dio gusto que mencionaras ahorita esta conexión con Nandi, con el Minotauro, porque es una parte, yo creo que es el corazón de toda la historia, de toda la trilogía, por eso me importaba muchísimo que fuera la portada el momento en el que se conocen. Porque Nandi, pues como que representa todo esto que Ezra le gustaría tener, ¿no? Como esta fuerza, esta protección, o sea, el concepto de la armadura es algo muy importante en esta serie. O sea, cuando eres muy joven y te sientes vulnerable, pues una armadura se siente o sea, como un alivio, ¿no? Y es totalmente diferente a él y hasta al principio, como tú dices, no se entienden, como que el Minotauro es como que no le dice, como tú estás muy pequeño para domarme, olvídalo, o sea, casi como de Pokémon de regresa cuando tengas más, más gimnasios. Y poco a poco se van haciendo esta conexión que se entienden mejor y se protegen uno al otro. Y yo voy a mantener esto hasta el final, es el corazón de esta historia. Esto se explora ciertamente más después, pero me gusta, o sea, y no solo con Ezra y Nandi, naturalmente, es con cada piloto con su respectivo Crowxen. Y a mí me gusta mucho utilizar este ejemplo porque un momento me pasó un día y dije, es que sí, justamente eso es lo que estoy contando con la armadura de Dios y sus secuelas, que no sé si te ha sucedido que vas en el coche
y pasas por un bache y te disculpas con tu camioneta así como de no, perdón, discúlpame, como si le doliera, ¿no? Porque ya existe esta conexión a pesar de que pues mi camioneta no tiene ningún tipo de rasgos humanos, ¿no? Identificables. O que vas caminando por tu casa y está el robot que va limpiando y sin querer lo pateas y lo volteas y no, perdóname. Y esa conexión con algo aparentemente pues sin vida o sin una personalidad propia o siquiera sin características, ¿cómo decirlo?, humanas o reconocibles. Bueno, todavía pues el Minotauro y los Goxen son humanoides, ¿no? Que tienen brazo y piernas, pero de todas formas es el corazón de cómo nos conectamos como seres humanos, cómo tenemos estos bonds con cosas que no son otros humanos. Es una parte muy padre y es algo que a mí también me daba esta oportunidad de jugar con personajes adicionales que no son seres humanos. Y es muy padre porque cuando algo le pasa a uno de estos robots o así, que la gente me dice, no, es que yo adoraba este robot, me da risa porque digo, brother, es un robot, pero me da muchísimo gusto, me da gusto saber que algo se logró crear ahí, esta conexión, para que pues el robot que no está ni vivo se sienta como un personaje. La realidad es que es difícil saber porque pues apenas salió el libro uno hace 2 meses, entonces todavía es demasiado pronto para pensar en la publicación de las secuelas. Lo que sí puedo asegurar es que los libros ya están escritos. Entonces, no se preocupen porque se me olvide terminarlo, de que pasen 15 años y a ver a qué hora se sienta a escribir. Ya están terminados, la historia está contada. Entonces, manténganse al tanto de mis redes y las redes naturalmente de Penguin Random House para pues noticias. Esperamos que no tome demasiado tiempo. Me gustaría que le den una oportunidad a la armadura de Dios. Primero porque, como decíamos antes, es un libro que creo que con un mensaje que podría ser muy oportuno y útil en estos momentos y esperanzador. O sea, no es, aunque tiene muchos momentos de oscuridad, no creo que sea un libro cínico y desesperanzador que te va a dejar nada más con el corazón roto. No, esa no es la idea para nada. Creo que podría tener este mensaje relevante en estos momentos y más importante que fue diseñado para que sea leído fácilmente ya ambos por los profesionales y los de la ciencia ficción que han leído todo lo que hay y aquellos que nunca jamás han leído un libro de ciencia ficción o ninguno de sus subgéneros. Aquellos que ya los hayan leído encontrarán muchas sorpresas y aquellos que no encontrarán una lectura pues como gracias a Dios me confirmas, es fácil, es fluida, no es una cosa pesada que te requiera de conocimientos previos, de lecturas previas. La idea es que sea muy, muy accesible. Y pues a mí me fascinaría si llegan a darle una oportunidad, como puedes ver por mi emoción en estos momentos, me encanta escuchar la opinión de lectores, obviamente naturalmente de periodistas. Es para mí, o sea, me hace sentir súper bonito en mi corazón que decir, es que mira, todo este esfuerzo que le hice a este libro, pues está resonando con alguien, ¿no? Cuando yo leía libros a los 14 años, que leía algo de Stephen King o de Narnia o así, y me escapaba de mi vida triste por 5, 6, 7, 8 horas y regresaba y decía, puta, es que qué bonito se sintió eso. Si yo le puedo ofrecer eso a alguien más, pues ya todo vale la pena. Eso es un sueño hecho realidad. Y naturalmente, si quisieran conectarse conmigo para platicarme qué opinaron, insultarme si es necesario, pueden encontrarme en Twitter y Instagram como The Dan Beast, o Diego Valenzuela, también aparezco de esa manera. Y en Facebook también como Diego Valenzuela.